Imagina despertar un día y decidir que durante una semana entera no pronunciarás una sola palabra más de lo estrictamente necesario. No es un reto social, no es un juego, es una elección radical para reconectar contigo mismo. El simple hecho de imaginarlo provoca una mezcla de intriga y temor, porque aquí es donde empieza el cambio real. En el momento en que descubres que el silencio no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Y lo más fascinante es que esta regla, lejos de aislarte, puede devolverte una claridad mental y emocional que hace años no experimentas. Piensa en una cafetería bulliciosa, el aroma del café recién molido flotando en el aire, conversaciones cruzadas formando un murmullo constante. Te sientas en una esquina y en lugar de sumarte a la charla, eliges escuchar. Al principio sientes una incomodidad punzante, como si estuvieras rompiendo una norma invisible. Pero, poco a poco, tu atención se afina. Captas matices en las voces, gestos que antes pasaban desapercibidos, silencios entre frases que revelan más que las palabras mismas. Es como si el mundo se desplegara a un nivel que normalmente ignoras. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando no hablas, ves más? Lo sorprendente es que el primer día no se trata de vencer la tentación de hablar, sino de aprender a convivir con tu propio ruido interno. Descubres que tu mente es como una radio encendida en una emisora aleatoria, saltando de pensamiento en pensamiento. No puedes callar por fuera sin enfrentar lo que ocurre por dentro. Y aquí está la parte más desafiante. Enfrentarte a esos diálogos internos incómodos que habías enterrado bajo conversaciones banales y notificaciones constantes. Es como limpiar una habitación cerrada durante años. El polvo no es agradable, pero al final respiras mejor. Una vez conocí a un hombre que adoptó esta regla de silencio por necesidad, no por filosofía. Vivía en una casa compartida y tras una discusión amarga, decidió aislarse verbalmente durante 7 días. Al principio, lo hizo como castigo para los demás, pero terminó convirtiéndose en un viaje personal inesperado. El tercer día, comenzó a notar que su respiración se volvía más profunda y que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como un pulso tranquilizador. Me confesó que nunca había sentido tanta paz y que el silencio había apagado un fuego de ira que creía eterno. La magia de esta práctica no está en la ausencia de sonido, sino en la creación de espacio. Un espacio donde no reaccionas de inmediato, donde cada pensamiento tiene tiempo de madurar antes de convertirse en acción. Imagina discutir con alguien y, en lugar de responder impulsivamente, poder escuchar hasta la última palabra, analizarla y luego decidir si vale la pena contestar. Ese espacio es un regalo que el ruido cotidiano nos arrebata sin que lo notemos. Y lo más revelador es que, al no hablar, te vuelves más consciente del impacto que tus palabras tienen cuando finalmente las usas. Pero aquí surge la pregunta que incomoda a muchos. ¿Qué pasa cuando los demás no entienden tu silencio? Ese es el momento donde la prueba se vuelve real. Porque no se trata solo de callar, sino de mantener tu centro mientras el mundo a tu alrededor sigue exigiendo explicaciones. Algunos se sentirán incómodos, otros pensarán que escondes algo, y habrá quienes intenten provocarte para romper tu compromiso. En ese instante, tu silencio deja de ser un simple ejercicio y se convierte en una declaración de independencia interior. Y es justo ahí donde descubres que, más que un experimento, esta semana de silencio es un espejo brutalmente honesto que te muestra quién eres sin el disfraz de las palabras. Hay un instante en que el silencio deja de sentirse como una carga y empieza a convertirse en un refugio. No ocurre de golpe, pero cuando llega, lo reconoces al instante. Es como si el aire se volviera más liviano y cada paso que das tuviera un propósito distinto.
Ese cambio empieza a manifestarse en cosas pequeñas, como notar el sonido de tus propios latidos cuando te detienes en un lugar tranquilo, o descubrir que puedes saborear con más intensidad la comida que antes engullías sin pensar. Lo más curioso es que no se trata de una habilidad nueva, sino de algo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de llenarlo todo con ruido. Imagina caminar por una calle concurrida sin auriculares, sin responder mensajes, solo observando. Cada conversación ajena se convierte en una escena de teatro improvisada. Cada gesto de desconocidos parece un capítulo de una historia que jamás escucharás completa. Ese distanciamiento te regala una perspectiva inesperada. Entiendes que la mayoría de las palabras que usamos no son esenciales. Y aquí surge una revelación inquietante. Gran parte de lo que decimos es para reafirmarnos frente a los demás, no porque realmente sea necesario. ¿Te has descubierto hablando solo para llenar un hueco incómodo? Al segundo o tercer día, tu percepción del tiempo empieza a cambiar. El reloj deja de marcar una sucesión de tareas y empieza a marcar pausas. Las horas parecen más largas, pero no por aburrimiento, sino porque cada momento se vuelve más denso, más completo. Es como si vivieras en cámara lenta mientras el resto del mundo avanza a velocidad normal. Recuerdo a una mujer que, al practicar esta regla, descubrió que podía pasar 20 minutos mirando el vaivén de las hojas en un árbol sin sentir la urgencia de hacer algo más productivo. Me lo describió como si hubiera encontrado un pasaje secreto fuera del tiempo. Pero no todo es calma. El silencio también te enfrenta a una incomodidad profunda, la de escucharte a ti mismo con crudeza. Aparecen pensamientos que normalmente ahogas con distracciones, viejas culpas, preocupaciones que evitabas, incluso inseguridades que creías superadas. Aquí es donde muchos abandonan, porque es más fácil volver al ruido que quedarse a escuchar lo que tu mente tiene para decirte. Sin embargo, si te atreves a quedarte, algo poderoso ocurre. Esos pensamientos dejan de tener la misma fuerza. Es como ver un truco de magia por segunda vez. Pierde su misterio y su dominio sobre ti. Uno de los efectos más curiosos de esta práctica es cómo cambia la forma en que otros interactúan contigo. Algunos hablarán más, como si tu silencio fuera un espacio que necesitan llenar. Otros, en cambio, empezarán a hablarte menos, sintiendo que tu quietud es una barrera. Y en ese contraste aprendes algo valioso. No todas las conversaciones suman y no todas las palabras merecen respuesta. Es una lección que se filtra en tu vida incluso después de que la semana haya terminado. Me pregunto si alguna vez te has dado cuenta de cuánto peso cargamos solo por sentir la obligación de contestar siempre. Lo más transformador llega cuando descubres que el silencio no es vacío, sino una forma de atención radical. Dejas de escuchar para responder y empiezas a escuchar para entender. Cada mirada, cada pausa, cada respiración ajena se convierte en un dato que antes ignorabas. Y en ese estado, tu mente se vuelve como un lago en calma que refleja con nitidez todo lo que ocurre alrededor. Sin esfuerzo, sin prisa, sin juicio. Es entonces cuando te das cuenta de que este viaje no es solo sobre callar, es sobre aprender a habitar de verdad cada instante. El tercer día puede convertirse en un laberinto emocional del que no todos salen igual. Hay un momento en el que tu propio silencio empieza a inquietarte, como si estuvieras entrando en una habitación oscura sin saber qué hay al final. Al principio, crees que puedes controlarlo, pero de pronto notas que el ruido que intentabas dejar fuera empieza a surgir desde dentro, amplificado. Es ahí donde el corazón late más rápido, no por miedo al exterior, sino por lo que podría revelarse si sigues avanzando. Y lo más desconcertante es que, en medio de esa tensión, aparece una calma extraña,
como si tu cuerpo supiera que algo grande está por suceder. Recuerdo a un joven que, al cuarto día de su silencio, me confesó que tuvo una experiencia casi cinematográfica. Estaba sentado en su cuarto, la luz filtrándose apenas por la ventana, cuando comenzó a escuchar pasos. No eran pasos reales, sino recuerdos, escenas antiguas, voces de su infancia, conversaciones que creía olvidadas. Cada una aparecía nítida, cargada de emociones que lo atravesaban como relámpagos. Lo curioso es que no se sintió atrapado. Al contrario, me dijo que cada recuerdo era como abrir una caja cerrada por años. ¿Te imaginas enfrentarte a todas esas versiones de ti mismo sin poder distraerte con nada? La intensidad emocional sube y baja como una marea. Hay momentos en que sientes un peso en el pecho, como si estuvieras cargando algo invisible pero insoportable. Y de pronto, sin aviso, llega una oleada de ligereza, casi euforia. Caminas por la calle y todo parece más brillante, como si el mundo se hubiera quitado un filtro gris que no sabías que existía. Este cambio repentino es tan desconcertante que te preguntas si es real o solo un efecto pasajero de la mente. Sin embargo, esa montaña rusa emocional es parte del proceso. Cada bajada te muestra lo que has evitado y cada subida te recuerda por qué vale la pena seguir. Hay un instante particularmente poderoso que muchos describen, el momento en que dejan de luchar contra el silencio y se rinden a él. No es resignación, es aceptación, como cuando dejas de pelear contra la corriente y permites que el río te lleve. Esa rendición trae consigo una claridad brutal. Recuerdo la historia de una mujer que, en pleno mercado abarrotado, sintió que el mundo entero se ralentizaba. Podía ver a cada persona como si fueran escenas separadas, escuchar el crujido de cada bolsa, distinguir el eco de cada risa. Me dijo que fue como si hubiera vivido años sin realmente ver y que en ese instante todo cobró una nitidez insoportable y hermosa a la vez. Pero el suspenso verdadero aparece cuando te das cuenta de que el silencio empieza a cambiar tu relación con los demás. Algunos te miran con curiosidad, otros con desconfianza. Tus gestos adquieren un peso que antes no tenían. Una mirada tuya, sostenida por un segundo más de lo habitual, se siente como una declaración completa. Y aquí surge una inquietud difícil de describir. Empiezas a notar quién de verdad te entiende sin palabras y quién solo te valoraba por lo que decías. Esta revelación no siempre es cómoda, pero es imposible ignorarla una vez que la ves. El punto de inflexión llega cuando, sin planearlo, empiezas a sentir una fuerza interior que no proviene de la voz. Es un poder silencioso, como un fuego que arde sin llamaradas. Comprendes que puedes influir, conectar e incluso desarmar a alguien sin emitir un sonido. Y, aunque aún queda camino, empiezas a intuir que la verdadera razón por la que esta regla de 7 días funciona no es solo el silencio, sino lo que ese silencio despierta en los demás. Y esa, quizás, sea la parte más peligrosa de todo. Hay un instante, casi siempre inesperado, en el que el silencio deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como una fuerza que te envuelve por completo. No es que tú lo sostengas, es que él te sostiene a ti. Esa sensación, tan extraña como hipnótica, despierta una pregunta inevitable. ¿Y si no quisieras volver a hablar? No lo pienses como una renuncia permanente, sino como la idea de vivir en un estado donde cada palabra pronunciada tuviera el peso de un acontecimiento. Lo inquietante es que, cuando esta posibilidad cruza tu mente, una parte de ti siente alivio. En este punto, el mundo exterior comienza a reaccionar de maneras inesperadas. Imagina entrar en una habitación donde antes eras el centro de la conversación, y ahora, en tu mutismo voluntario, las miradas se posan sobre ti con una mezcla de incomodidad y curiosidad.
¿Qué creen que piensas? ¿Qué historias se están contando sobre ti? La ausencia de tus palabras se convierte en un lienzo donde los demás pintan sus propias interpretaciones. Algunos proyectarán admiración, otros sospecha, y más de uno sentirá la necesidad de llenarte de preguntas. Y ahí, en ese juego invisible, empiezas a comprender que el silencio es también un espejo para los demás. Pero lo que más sorprende es cómo cambia tu percepción de la vulnerabilidad. Antes, la defendías con explicaciones, argumentos, justificaciones rápidas. Ahora, sin hablar, te expones de otra forma. Es como caminar por una calle desierta en medio de la noche. Cada sombra parece más nítida, cada sonido más intenso. Te das cuenta de que no puedes huir de ti mismo, y eso puede ser aterrador o liberador. ¿Alguna vez has sentido que el miedo no desaparece, pero de pronto deja de gobernarte? Esa es la transición que ocurre aquí, en medio de este viaje. El suspenso crece cuando descubres que tu silencio empieza a moldear las conversaciones ajenas. Personas que antes se interrumpían, ahora se escuchan más, como si tu quietud marcara un ritmo diferente. Otras, en cambio, se impacientan, buscando provocarte para arrancarte una palabra. Y aquí surge un dilema que no esperabas: ceder para aliviar la tensión o mantener tu promesa y dejar que la incomodidad haga su trabajo. Hay una extraña satisfacción en ver cómo el ambiente se adapta a tu decisión, como si fueras el director invisible de una obra improvisada. En medio de esa tensión, hay momentos de belleza inesperada. Estás sentado en un parque, viendo cómo un niño corre tras una pelota, y por un instante el mundo entero parece detenerse. Escuchas el roce del viento en las hojas, el eco distante de una bicicleta, incluso el latido tranquilo en tu pecho, y piensas: ¿cuántas veces me he perdido esto por estar hablando sin necesidad? Esa pregunta no es un reproche, es una invitación silenciosa a valorar lo que ocurre cuando dejas que el momento se exprese por sí mismo. La transformación más profunda, sin embargo, es interna. El silencio empieza a revelar patrones ocultos en ti, las frases que siempre repites, las reacciones automáticas que dabas sin pensar, los discursos que usabas como escudo. Todo eso queda expuesto en la quietud. Y aquí aparece la gran revelación. Quizá no necesitabas tantas palabras para explicar quién eres. Quizá la esencia de tu mensaje siempre estuvo en lo que transmites cuando no dices nada. Y si eso es cierto, tal vez el mayor peligro de este experimento no sea lo que cambie en ti, sino lo que cambie en los demás al descubrir que pueden escucharte incluso cuando callas. Hay un momento en el que todo parece ir hacia la calma, y justo ahí algo se rompe. Estás en tu quinto día de silencio, sentado en un lugar que te resulta familiar, quizá una sala donde la luz entra suavemente y el aire huele a madera vieja. Respiras hondo, sintiendo que ya dominas este estado, que el ruido interno se ha disipado y que podrías permanecer así indefinidamente. Pero de pronto, una voz irrumpe con una fuerza que corta la serenidad en 1000 pedazos. Es alguien que te acusa de algo que no hiciste, alguien que exige una respuesta inmediata. El pulso se acelera, la boca se humedece, la tentación de hablar se vuelve insoportable. ¿Podrías sostener tu silencio cuando todo tu cuerpo grita por defenderse? La tensión crece en segundos. El aire se siente más denso. Los rostros alrededor esperan tu reacción como si fuera el clímax de una obra teatral. Te das cuenta de que no es solo un momento incómodo, es una emboscada emocional. Todo lo que has practicado hasta ahora se pone a prueba de golpe. Sientes un calor ascendente en el pecho, una mezcla de ira, miedo y una necesidad urgente de romper la regla. Y sin embargo, te mantienes inmóvil, observando cada detalle. La forma en que la persona parpadea con rapidez, la leve oscilación en su voz,
las manos apretadas contra la mesa. Es como si el tiempo se estirara para darte la oportunidad de decidir qué tipo de persona vas a ser en este instante. En esa pausa prolongada, algo inesperado ocurre. El otro empieza a bajar el tono, a rellenar el vacío con justificaciones. Tu silencio se convierte en una especie de fuerza invisible que obliga a la verdad a salir a la superficie. Lo que parecía un ataque empieza a desmoronarse frente a ti, como un castillo de arena ante la marea. Y entonces comprendes que no responder también es una forma de responder. ¿Alguna vez has pensado que el control no siempre está en las palabras, sino en el dominio absoluto de no usarlas? El contraste es brutal. Un minuto antes estabas en la calma más profunda. Ahora la tensión aún late en tus venas, pero mezclada con una satisfacción que no esperabas. Es un poder silencioso, tan intenso que resulta casi peligroso. Lo sientes en la forma en que el ambiente ha cambiado, en cómo los demás te miran ahora, no con curiosidad, sino con un respeto extraño, como si hubieran presenciado algo que no comprenden del todo. Y tú, en medio de esa escena, te preguntas, ¿cuánto de esto es autodisciplina y cuánto es la certeza de que ya no necesitas defender tu lugar con ruido? Ese evento marca un antes y un después. El silencio deja de ser un experimento personal para convertirse en un arma de precisión, algo que puedes usar para moldear interacciones, para protegerte o incluso para desarmar a otros. Pero aquí nace una inquietud peligrosa. Si puedes influir tanto sin decir nada, ¿serías capaz de usar ese poder con la misma ética que ahora? ¿O te dejarías llevar por la tentación de manipular, de dirigir conversaciones y decisiones sin que nadie note tu mano invisible? La calma regresa más tarde, pero ya no es la misma. Caminas bajo un cielo gris, sintiendo cómo el aire frío golpea tu rostro. El mundo sigue su curso, pero tú sabes que algo ha cambiado para siempre. Y mientras tus pasos se mezclan con el sonido distante de una ciudad que no deja de hablar, entiendes que el verdadero reto no es mantener 7 días de silencio, sino decidir qué harás con la voz que recuperarás al final. El 7º día amanece con una luz distinta, más limpia, como si el aire mismo supiera que algo está a punto de concluir. No es un amanecer cualquiera, es el cierre de una travesía que comenzó como un reto y terminó convirtiéndose en una transformación. Caminas por la calle sintiendo cada paso como una declaración invisible, consciente de que llevas en ti una victoria que nadie más puede medir. No hay aplausos, no hay testigos, pero la certeza que habita en tu pecho es más poderosa que cualquier reconocimiento. Y en ese instante surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si decidieras no volver del todo? El silencio que antes pesaba ahora se siente como un manto que protege. No es un aislamiento, es una elección consciente. Escuchas las voces de la gente a tu alrededor, las carcajadas, las discusiones, los saludos, y comprendes que ya no necesitas intervenir para sentirte parte del mundo. Es un poder extraño, casi adictivo, porque te permite estar y no estar al mismo tiempo. ¿Cuántas veces has hablado solo para no sentirte invisible? Y si descubrieras que, al callar, tu presencia se vuelve aún más nítida para los demás. En el transcurso de ese día final, ocurren pequeños momentos que se sienten como recompensas invisibles. Una persona te mira a los ojos y asiente en silencio, como si hubiera entendido algo sin que tú lo dijeras. Otra te sonríe con complicidad, percibiendo una calma en ti que no estaba ahí antes. No necesitas explicaciones, porque en tu interior sabes que esa conexión es real. Y lo más poderoso es entender que no todo vínculo necesita ser narrado en voz alta para ser verdadero. Pero también hay un matiz inquietante. Al recuperar la opción de hablar, notas que las palabras pesan más que antes.
No puedes usarlas con la misma ligereza, porque sabes que cada una rompe un espacio que ahora valoras como sagrado. Te descubres midiendo qué decir, cuándo decirlo y sobre todo si realmente vale la pena. Y aquí surge un dilema que no todos están listos para enfrentar. ¿Y si la versión más fuerte de ti mismo no es la que más habla, sino la que sabe cuándo no decir nada? Mientras la noche cae, decides pronunciar tu primera frase después de 7 días. La voz suena distinta, más firme, como si en el silencio hubiera ganado gravedad. No importa lo que digas, porque en el fondo sabes que el verdadero mensaje está en todo lo que no dijiste. Y esa comprensión deja una huella profunda, un eco que seguirá resonando mucho después de que este experimento haya terminado. La victoria silenciosa no es haber resistido 7 días sin hablar. Es haber descubierto que el silencio es un territorio propio, una fortaleza que siempre estuvo ahí esperando que regresaras. Y ahora que has cruzado esa frontera, el mundo entero se siente distinto, porque ya no eres el mismo. Y ellos tampoco te verán igual. Y así, con el peso de esa certeza ardiendo en tu interior, queda una última pregunta suspendida en el aire, imposible de ignorar. Si el silencio puede darte tanto poder, ¿qué harías tú con él?